Debemos evaluar realmente cuál es el mejor escenario de Guatemala para la reactivación económica. Centroamérica es consumidor de petróleo, Guatemala es consumidor de petróleo, precios bajos le va a beneficiar. Pero para exportadores de petróleo como Ecuador, esto nos acaba de aniquilar. Y vamos a hablar precisamente en materia económica, los impactos que ha tenido esta pandemia en la región y qué medidas se pueden implementar. Y para eso nos enlazamos esta noche con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, economista y conocedor de estos temas. Y acá en el estudio también le damos la bienvenida a Arkel Benítez, experto en temas internacionales. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Presidente Correa, hay otro elemento que se suma a esta situación crítica y son estos precios del petróleo, este descalabro que tuvo el precio del barril de petróleo, tanto WTI como el Brent en esta semana. ¿Qué impacto va a tener esto en la región y sobre todo países como Ecuador, que sus ingresos dependen en gran medida del petróleo? Ecuador está en el peor de los mundos, porque esto es una crisis internacional producida por el coronavirus. Pero las economías emergentes, por definición, menos reservas, menos productividad, menos riqueza, son más vulnerables. Pero dentro de esa economía vulnerable son más vulnerables las que dependen de recursos, de commodities en general, pero recursos naturales no renovables y dependen en gran medida de aquello. Por ejemplo, países petroleros como México o Ecuador. Pero dentro de esa categoría, los más perjudicados son los que no tienen moneda nacional, porque ni siquiera van a poder emitir con sus bancos centrales moneda nacional para financiar al gobierno, reactivar la economía, como está haciendo la Federal Reserve, como está haciendo el Banco de Inglaterra, como está haciendo el Banco Central Europeo. Y tuvimos precios del petróleo negativos, o sea, realmente algo kafkiano, algo inimaginable. Entonces, sí, esto golpea de diferente manera. Depende si ustedes son exportadores de petróleo o consumidores de petróleo. Centroamérica es consumidor de petróleo, Guatemala es consumidor de petróleo, precios bajos le va a beneficiar. Pero para exportadores de petróleo como Ecuador, esto nos acaba de aniquilar. En este momento en donde la pandemia ha demostrado la importancia de tener estados fuertes, estados capaces de atender las crisis y atender las demandas de su población, ¿cómo evalúa usted que afecta esta restauración conservadora? ¿Cuál es el estado de situación de los gobiernos más conservadores de la región? ¿Y cuáles son las alertas que estos gobiernos han levantado ante la pandemia de la COVID-19? Hoy, para enfrentar el coronavirus, Perú mueve tanques de guerra, no le estoy exagerando, tanques de guerra a la frontera con Ecuador, para que no pasen los ecuatorianos contagiados. Es decir, combatir un virus con tanques de guerra, con blindados. Estamos locos. Entonces, esto nos enseña la importancia de actuar en conjunto. Nos enseña la necesidad de acción colectiva. Porque cuando se derrumba el mercado, porque no puede ir a trabajar, cuando no tiene circulante, ¿cómo coordina las acciones sociales? El consumo y la producción. La gente tiene hambre, hay producción de alimentos. ¿Cómo le llega a la gente con hambre la producción de alimentos? Entonces, se requiere acción estatal, acción colectiva de la sociedad. El Estado no es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad por medio de la cual la sociedad realiza esa acción colectiva. ¿Y cómo toma esas decisiones la sociedad? A través de la política. La política la podemos también definir como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Tan necesario en este momento, porque esto no vamos a salir caridad, con solidaridad espontánea, vamos a salir con políticas públicas, racionalizadas, expresas en función de la reflexión social que tenemos que hacer. Si partimos de la premisa del presidente Rafael Correa en cuanto a la integración, sí. Aquí hay un tema que, digamos, nos unifica, nos guste o no, a Honduras, El Salvador y Guatemala, y es el tema de la migración. Sí. Dependemos, nuestras poblaciones dependen de las remesas que se envían desde Estados Unidos. Hay un serio problema, a mí no me gusta usar el término Triángulo Norte de Centroamérica, pero para entendimiento sí. Vamos a ubicarlo así, el Triángulo Norte de Centroamérica. Hay un serio problema de pobreza y de inseguridad. El desempleo, la falta de remesas, todos los indicadores apuntan a que va a incrementar la delincuencia. ¿Cómo podemos de forma regional hacerle frente a esto cuando ya pase la emergencia? Miren, el presidente Correa acaba de tocar un tema importantísimo, es el tema de integración. Hoy nadie discute el liderazgo que tiene, por ejemplo, el Banco Central Europeo, al que él también hizo referencia, que dicta, digamos, las grandes líneas económicas y financieras de Europa. Hoy, pues,
tampoco hemos visto que alguien critique, como por ahí anda alguien criticando el Parlacén, que haya criticado el Banco Centroamericano de Integración Económica, que fue el que empezó a repartir las primeras pruebas para el COVID, no lo olvidemos. Yo creo que tenemos que ser muy responsables en Guatemala con los temas internacionales a los que nos comprometemos. Tenemos una Corte Centroamericana de Justicia que hemos sido incapaces de mandarle un magistrado, ¿verdad? Y es la Corte más antigua del mundo, la Corte Regional más antigua del mundo, que funciona en Managua. Y el presidente Correa creo que tiene bastante claro el tema. De hecho, la sede de UNASUR estaba ahí en la mitad del mundo, en un lugar precioso en Ecuador, y funcionó durante muchos años. De manera, bueno, creo que fue gracias al liderazgo también del presidente Correa que se puso a funcionar realmente ese sistema. Yo tampoco me gusta mucho este tema del Triángulo Norte, ¿verdad? Hoy creo yo que estamos viendo el escenario regional más allá incluso del SICA. Yo diría, habría que verlo en un contexto más mesoamericano, incluyendo a México, incluyendo a Colombia, un poco el Caribe, es cierto, en el marco del SICA participa la República Dominicana, pero no está Cuba. La visión mesoamericana, hoy tendríamos que intentar hacer un esfuerzo mucho mayor para mejorar. Aquí también hay que criticar al presidente de México. A última hora logró reconducir y sacó su sana distancia y sus políticas pero realmente el presidente López Obrador no se tomó tan en serio al principio de este tema. Y nosotros tenemos una vecindad próxima con México. Entonces yo creo que debemos evaluar realmente cuál es el mejor escenario de Guatemala para la reactivación económica. Hay que entender, y yo esperaba que viniendo un presidente mexicano, sureño, procedente de los estados del sur, pudiéramos realmente haber hecho un mercado económico mesoamericano casi del tamaño, un poco más grande que el tamaño de las economías francesa y española en términos demográficos y de población, incluyendo esos estados sureños con toda la parte mesoamericana. Entonces yo creo que hoy esta crisis nos interpela a que realmente veamos y valoremos el multilateralismo, que volvamos a creer un poco en la importancia de estar cohesionados e integrados y no caer en ese tipo de situaciones hasta burlistas en las que cayó el presidente Bukele hace unos días comparándose con Guatemala y haciendo ese tipo de cosas que no abonan realmente a una integración seria ante una crisis que demanda liderazgos serios y no ese tipo de liderazgos histriónicos y pintorescos que realmente no ayudan a que la gente tenga esa esperanza y esa certeza de que esto se va a reactivar. El presidente Correa lo ha explicado muy bien. Hay países que dependen lógicamente de temas foráneos, ¿verdad? De lo que pueda venir de fuera. Es el caso de México, Colombia, que la está viendo difícil también como país petrolero. Pero Guatemala yo creo que tiene recursos naturales. Aquí es realmente de que Guatemala pueda recuperar ese liderazgo en la región y que eso permita empezar a hablar ya de una verdadera integración regional y entender que esta pandemia no ha visto hoy fronteras. Y eso tenemos que tener nosotros una reacción regional para poder enfrentarla con criterios adecuados, con criterios armonizados en la región para este tipo de acciones y de reacciones.